Nunca hay un momento en que algo haga clic. A algunos les gusta creer que sí, que los pasatiempos o habilidades alcanzan un punto de inflexión bien definido, un interruptor. Nunca es tan simple. Incluso los cambios más abruptos ocurren con el tiempo, no en momentos discretos o cuánticos. Por eso, los peores cambios aún pueden acecharnos, perseguirnos, fortaleciendo su agarre, y cuando finalmente nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Tan rápido como Lisa pasó de ser una persona viva y respirante a un pedazo babeante de carne y hueso destrozados, se aplica la misma regla. Ocurrió en el transcurso de, ¿qué? 7, 8 segundos. Para mí, se sintió como vidas enteras hasta ese momento. Fue el tercer día de nuestra luna de miel en Granada cuando sucedió. Nuestro bote flotaba alrededor del borde de la bahía, y en ese momento no podría haber deseado mayor dicha, hasta que esa dicha también cambió. Arrancada como puntos de sutura de una herida fresca. Tal vez si me hubiera aburrido de mi libro antes, lo hubiera dejado y hubiera mirado a través de las aguas tranquilas, lo habría visto venir, pero siempre es tan fácil pensar en y sí, ¿verdad? Recuerdo cada detalle del accidente, el crujido de la madera, los tornillos chirriando, el grito de Jenny. Y luego, de repente, todo se calmó, presentándome un final amargo para algo que esperaba que durara para siempre. Realmente no me gusta pensar en eso. Tal vez ponerlo en palabras alivie un poco el peso, pero lo dudo. Todavía la veo cada vez que cierro los ojos. Un cadáver sin rostro con nada más que una mandíbula inferior destrozada por una cabeza. Su brazo izquierdo con un gran trozo de su hombro flotando en el azul y el esmeralda, puedo recordar cada detalle si quiero. Pero no quiero. Afortunadamente, los años han borrado la claridad de esos recuerdos. Ahora casi parecen un sueño, borrosos y desaturados. Sin embargo, nunca los olvidaré verdaderamente. Cuando sucedió, una tabla se dobló y me golpeó en la cabeza, fracturándome el cráneo y dejándome sordo en un oído. Una vez que terminó el proceso de curación, me pusieron un audífono. Ya sea escuchando a través de eso, o estando sordo, es mi recordatorio constante de cómo perdí a Lisa. Desde entonces, he buscado cualquier cosa para distraerme. Cualquier actividad consistente en la que pueda perderme, cualquier cosa para detener el nervioso apretar de mi mandíbula. Al final, resultó ser el ciclismo de montaña. El sendero exige cada onza de tu atención, no vaya a hacer que te caigas de cabeza sobre el manillar en el barro y las ortigas. Siempre seguí la pista, rara vez, si es que alguna vez, parando para descansar. Entonces, aún no está claro qué me impulsó a frenar y dejar mi bicicleta el día que encontré ese estanque. Había una energía en el aire que me dio la impresión de que algo especial estaba cerca. Algo que suplicaba ser descubierto. Y eso hice. Estaba alrededor del marcador 3/4 del sendero donde escondí mi bicicleta fuera de la pista y me adentré en el bosque. Nuevamente, no puedo decir por qué o cómo supe que algo estaba allí, pero sea lo que sea, me sentí intrigado. Suficiente para distraerme de mis propios pensamientos mientras las hojas secas crujían bajo mis talones. Lo encontré después de solo 10 minutos. Al principio pensé que era un claro, un simple quiebre en el dosel, pero había más. Ocupando la mayoría del claro había un estanque tranquilo y turbio, completo con un muelle de madera deteriorado. La cubierta giraba en ángulo recto al final y conducía a una cabaña de algún tipo, compartiendo los mismos postes cubiertos de musgo. Con cautela, puse un pie en el muelle y me congelé. Un torrente de recuerdos amenazaba con escapar de una antigua y luchadora presa. Tomé un segundo para respirar, y mi nariz captó algo mientras lo hacía. Débil como era, había un olor inconfundible a algo quemado y ceniciento. Aunque el muelle fue claramente construido hace décadas, no crujía. Construido en los tiempos de madera más resistente y creosota, supuse. Haciendo una nota mental para no ensuciarme las manos con eso, continué hacia la cabaña. Antes de llegar a su marco de la puerta, vacía a excepción de un par de bisagras oxidadas, noté que no había plantas dentro o alrededor del estanque. Solo hojas muertas, y escasas. Por alguna razón, ese detalle me hizo sentir incómodo. En todos los años que este lugar esperó silenciosamente que otra alma lo encontrara, no había crecimiento excesivo. Incluso los árboles parecían detenerse después de un punto, como si sus ramas hubieran sido cortadas. Fruncí el ceño. No, no estaban cortadas. Estaban secas, agrietadas y oscuras. Como si hubieran sido chamuscadas. Empecé a sentirme realmente mal entonces. La superficie del estanque estaba plana e inalterada, pero debajo estaba cargada de fango y sedimentos. Más allá,
pude discernir apenas la sugerencia más mínima de bordes duros y salientes. Irregulares, afilados, pero demasiado definidos para ser ramas o ramitas. Me recordó al mar ese día. Muchas cosas me recuerdan a ese día. Mi interés en el estanque se desvaneció rápidamente y me puse de pie para comenzar a caminar de regreso. Di unos pocos pasos cortos cuando algo gritó en mi oído izquierdo. Exigía algo de mí, ya sea quedarme o irme, no lo sé. Lo único que sabía era que tenía que irme. Perdido en el momento, alejándome del estanque, no pensé en apagarlo. Una vez que cresté una colina en el terreno, mi bicicleta apareció a la vista y un alivio me invadió. Me detuve para ajustar mi audífono, aún sonaba, pero no tan intensamente como en el estanque. Esto ya no era un grito, más bien un susurro, como si la fuerza que me hablaba hubiera renunciado a su persuasión. Ahora, de vuelta en mi bicicleta, dejé mi audífono encendido, prefiero poder oír correctamente cuando estoy montando. Es como cuando conduces y bajas la música para ver mejor, no tiene sentido, pero lo haces de todos modos. Durante los próximos días, la vida fue normal. Trabajo en lo que considero el taller de reparación de automóviles más prestigioso de la ciudad, pero eso no significa mucho. Es una ciudad pequeña, donde si hay algo que sus residentes temen más que la urbanización, es el cambio. Aunque supongo que no son mutuamente excluyentes. Mismo taller de reparación, mismos mecánicos, mismos autos y bicicletas. Mismos problemas. Durante la semana, mi audífono comenzó a sonar cuando recibía llamadas telefónicas, pero no si estaba en la línea fija. También sucedía cuando estaba cerca de la radio, aunque no tan intensamente. Me hizo pensar, ¿qué podría haber causado que mi audífono hiciera eso, en el estanque? Quiero decir, era ruidoso, casi ensordecedor. ¿Había algún dispositivo viejo y defectuoso en las colinas, una radio aún funcionando de alguna manera, emitiendo ondas de radio errantes? No podía quitármelo de la cabeza, así que el próximo fin de semana recorrí el mismo sendero y me detuve en el mismo lugar. De alguna manera, el grito estridente que había escuchado antes había logrado su vago propósito, traerme de vuelta. Esta vez me sentí decididamente menos ansioso. Mi mandíbula estaba relajada, el ritmo cardíaco normal, solo un poco de respiración pesada por el ciclismo. Sin embargo, un aire de extrañeza flotaba a mi alrededor. Una repulsión, o tal vez una atracción. De cualquier manera, se sentía antinatural. Cuando llegué al claro, esperaba que esa aura a mi alrededor simplemente se disipara con el viento, pero no tuve tanta suerte. De hecho, era tan fuerte como siempre. Este lugar, el estanque, tenía algo en común con mi ciudad. Una negativa al cambio. Solo que, en este caso, esa cualidad se presentaba como la aversión pura de la naturaleza al claro. Las plantas no lo querían, los insectos no lo querían, y las ardillas y los mapaches lo evitaban como la peste. E incluso los microbios que comenzaron plagas probablemente se mantuvieron alejados de él. Pero el hecho aún estaba ahí de que este lugar ya no me era desconocido. Aliento en calma, una vez más puse pie en el embarcadero. Lo que sea que hubieran arrojado al estanque aún me hacía sentir incómodo, pero esta vez, no por los malos recuerdos que me evocaba. La cabaña era un territorio nuevo. Solo había visto el marco de la puerta vacía la última vez, y ahora iba a entrar. Una silla solitaria y podrida descansaba contra una pared, y encima, un póster descolorido, demasiado destrozado por la humedad para ser legible. Podría haber sido un póster de película, y ahora apenas la mitad de él se aferraba a la pared. Al pasar el umbral y dar un paso a la derecha, se revelaron los otros habitantes de la cabaña. En un rincón había barriles de equipo de pesca oxidado. Opté por no investigar el olor a pescado rancio que desprendían, y en su lugar me volví hacia la ventana. Había un escritorio allí, gris y miserable. Sobre él, un marco de imagen vacío y, inesperadamente, una máquina de escribir. Sus mecanismos estaban arruinados, pero varias hojas permanecían sujetas. La primera página estaba desplazada justo más allá de la mitad, pero nuevamente, lo que sea que hubiera escrito su dueño anterior se perdió hace mucho tiempo. La habitación era lo suficientemente intrigante como para merecer algunas fotos. Salieron oscuras y granuladas. Guardé mi teléfono y miré por la ventana, el crepúsculo había llegado rápidamente y sin que me diera cuenta. Cuando salí de la cabaña y miré hacia arriba, el color lavanda profundo me miraba directamente. Tengo unas LED fijado a mis manillares, pero ni siquiera eso hacía que fuera marginalmente más seguro montar en la oscuridad. Salí al embarcadero, y un grito inhumano explotó en mi oído izquierdo.
La interferencia había regresado, y con el peor momento posible. Juro que no había nada eléctrico en la cabaña. Tal vez algo en los barriles, no, cualquier cosa eléctrica habría muerto hace años por la humedad. Entonces, ¿qué estaba gritando en mi oído? Y solo se hacía más y más fuerte. Cualquier pensamiento restante se mezclaba en un lodo. Busqué a tientas el marco de la puerta, encontrando un agarre débil y viscoso, y me deslicé hasta que me desplomé sobre las tablas del embarcadero. Tablas del mismo tipo que me habían ensordecido en ese día. Mientras forcejeaba con mi audífono, tuve la extraña sensación, casi magnética, de que no debía apartar la mirada del estanque. Tal vez eso era lo que quería, porque mientras observaba, el sol bajó lo suficiente como para brillar a través del agua en lugar de reflejarse en su superficie. Había un enredo de hierro muerto debajo. Carritos de compras, postes, vigas e incluso lo que podría haber sido un juego de columpios. Por un momento me pregunté quién habría arrojado todo eso aquí, pero lo que atrajo mi atención fue más abajo. Algo distinto. Mucho más grande que cualquier cosa por encima. Una superficie lisa y redondeada, como un tubo de metal masivo, pero no podía distinguir ninguna costura. Sin tuercas ni pernos, nada, aunque era difícil decirlo con lo profundo y enterrado que estaba. No me gustaba esto. Se sentía completamente mal. Traté de levantar mis rodillas para intentar levantarme, pero las tablas estaban demasiado resbaladizas. Intenté de nuevo, pero... William. ¿Estás ahí? Mis extremidades se convirtieron en piedra. Alguien estaba ahí conmigo. Alguien que conocía mi nombre. Esperé unos dolorosamente largos segundos, y después de no escuchar nada, respondí. Debería haberme ido en ese momento. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Volviste. Es un alivio. ¿Puedes escucharme bien? La voz sonaba de alguna manera incorrecta. Hablaba en un extraño tono entrecortado, en algún lugar entre lo natural y lo robótico, cada palabra claramente distinta. Sí. Bien. Estoy atrapado aquí abajo, y no podemos salir por nuestra cuenta. Este material, este líquido, es demasiado pesado. ¿Puedes ayudarme? No. ¿Quién eres? ¿Dónde estás atrapado? Examiné el área, revisando de izquierda a derecha e incluso arriba de mí, pero no pude ver a nadie. La voz venía de mi izquierda, supongo que, en el shock momentáneo, había olvidado mi audífono. En el fondo. Sabemos que no puedes recuperarme por completo. Está bien. Solo el núcleo, eso será suficiente. Por favor, ayuda. Hemos estado aquí tanto tiempo, tanto desde que nos estrellamos y caímos. En el fondo. No pude concentrarme en mi entorno hasta que dijo eso. Mis oídos se sentían calientes, mis ojos vibraban en sus órbitas, pero se enfocaron y volvieron al estanque. Más allá, hasta el fondo. Ese objeto. Esa cosa masiva descansando allí, medio enterrada por el sedimento. ¿Fondo del estanque? Debes verlo, ¿no? Mi pecho se agitó mientras miraba hacia abajo incrédulo. Eso no podía ser posible. ¿En esa cosa? Así es. ¿Qué? ¿Cómo? Nadie podría sobrevivir ahí abajo. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí hemos estado durante 54 años, 7 meses, 8 días, 1 hora, 12 minutos y 49 segundos. Esperamos que esta lectura proporcione algo de claridad. Ahora, me gustaría pasar por alto este asunto. Detente. Es imposible, simplemente, cállate. Sal de mi cabeza. La absurda situación finalmente me golpeó, y mis extremidades se descongelaron. Giré mi cuerpo y agarré el marco de la puerta con ambas manos, esforzándome mientras me ponía de pie sobre 2 pies. Una vez que estuve firme, alcancé mi audífono para apagarlo. Antes de que pudiera hacerlo, una descarga punzante estalló en el costado de mi cráneo, haciéndome caer de nuevo al embarcadero. Por favor, William, no nos dejes. Debes ayudarme. Debes. La imagen del estanque bajo el crepúsculo que se desvanecía comenzó a desenfocarse, mi ojo izquierdo estaba llorando por el dolor. Mierda, ¿qué le hiciste a mí? Me levanté para irme de nuevo, solo para sentir otra descarga, mucho peor que la anterior. Tosiendo, con lágrimas corriendo, la única opción que tenía era someterme. Está bien, No hagas eso, estoy escuchando, ¿de acuerdo? Tomándome un momento para recuperar el aliento, decidí que sería mejor ganar tiempo. No tenía un plan.
Solo esperaba que uno llegara a mí, o que un milagro me llevara lejos. Tú, ¿cómo estás vivo ahí abajo? 54 años dijiste, ¿tienes provisiones o algo así? ¿Quién eres? Mi última pregunta provocó una respuesta inmediata. Yo soy el circuito. Yo soy nosotros. Somos. Circuito. ¿Tu nombre es Circuito? No entiendo. Estamos incompletos. Desconectados. Necesitamos a otro para conectarnos. Necesitamos un amigo. Mi respuesta llegó como un gruñido confundido, desconcertado por las palabras de la cosa. Nos gustaría mostrarte. Es más fácil, y entenderás. Comienza. Tras sus palabras vino un tono violento y oscilante que hizo que mi cerebro intentara escapar de mi cráneo. Se retorcía en mi oído. El ruido crecía y consumía los 5 sentidos en un instante. Se desbordaba sobre sí mismo, desbordándose en mis ojos en un desordenado río de colores. Entonces, todo lo que vi fue negro. Traté de mirarme a mí mismo, pero estaba demasiado oscuro. El mundo a mi alrededor se inclinaba y giraba para revelar que el reino en el que ahora habitaba, de hecho, no estaba completamente vacío. Un cuarteto de planetas grises orbitándose entre sí, visibles a pesar de la completa falta de estrellas. Entré en pánico brevemente, antes de darme cuenta de que no tenía cuerpo. Solo era un observador sin nombre con un vacío eterno e implacable presionándome. Sin previo aviso, fui lanzado hacia los planetas, cruzando su órbita en segundos. Mi trayectoria parecía estar bloqueada hacia el más grande de los 4. A medida que me acercaba, me di cuenta de que estos no eran planetas en ningún sentido tradicional. Al principio, pensé que estaba viendo interminables montañas grises, pero eran demasiado angulares, demasiado deliberadas. Era una máquina. Brillaba y relucía, por dentro y por fuera. Vastos sistemas de torres de cromo, geometría alienígena entrelazada con un billón de luces inorgánicas. Por mecánica que fuera, podía sentir un pulso distintivo y rítmico, como un corazón latiendo. En un destello, aterricé y me sumergí a través de una grieta en su superficie. Estructuras artificiales pasaban frente a mí en un borrón industrial mientras una voz deformaba el espacio a mi alrededor. Nosotros. En ese momento no significaba nada. Lo único que podía procesar eran los cables enrollados y las tuberías del tamaño de chimeneas nucleares. Era caliente, caliente más allá de las palabras para describirlo. Cuanto más descendía, más se volvían mis alrededores líquidos, pero aún así seguían funcionando y contribuyendo a su parte en el propósito de este lugar, como cada otra parte de la máquina. Pero en todas sus placas de circuito y transformadores, no podía intuir un propósito apreciable. Funcionaba por el simple hecho de funcionar. Fui arrastrado de vuelta a la pesadilla cuando pasé a un reino intocado de calor, tan caliente que trascendía el concepto de temperatura. Desde abajo, la luz más brillante hasta ahora se filtraba perezosamente. Se deslizaba hacia los rincones de mi mente, hambrienta, arrastrándome hasta. Ahí estaba yo. En el centro, y enclavado allí había una bola de luz. Rugía. Espasmódicamente se expandía y contraía. A un lado, vislumbré algo que reconocí. Algo cilíndrico, brillante y lleno de protuberancias complejas. Si lo que fuera, se construyó en segundos, y la luz blanca pulsó una vez más. Se hinchó y una gran serpiente crepitante se abrió camino, serpenteando hacia el objeto como un bebé extendiendo su mano hacia su madre y fluyendo hacia una escotilla abierta momentos antes de que se cerrara. Lo que quedaba de la luz comenzó a zumbar de una manera que desgarraba todos los miedos que alguna vez conocí. En algún lugar detrás de ella había un eco, uno que sonaba extrañamente como mi propia voz. Detén, ya no quiero ver esto. Yo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Solo. ¿Qué? Solo es lo que hemos sido, pero ya no más. El aire explotó en un poderoso cuerno soplado por el propio universo, y la luz cambió. Algo se rompió. Se liberó y chisporroteó, descomprimiéndose violentamente. La cápsula de metal, ahora fijada a rieles, fue lanzada por la presión expansiva y se lanzó hacia arriba y fuera de la gran máquina. De alguna manera, la vi partir, atravesando la cáscara planetaria en un camino hacia algo en la oscuridad. Era casi tan oscuro como el vacío que lo rodeaba, pero apenas pude ver el contorno de una gran nube de tormenta negra, rodando y girando. La cápsula se precipitó hacia ella y desapareció de la vista. Fui arrastrado de vuelta al centro, atado por cadenas invisibles. Nunca podría escapar de esa luz.
Creció y estalló hasta que la luz era todo lo que había. Todo el ruido desapareció, dejando solo un lienzo blanco y silencioso. ¿Lo ves ahora? Yo estaba solo. Pero tú viniste por nosotros. Viniste para liberarnos, y cuando esté hecho, habrá amistad. Fruncí el ceño, creo. ¿Quieres ser mi amigo? Una vez que lleguemos al centro de tu planeta, habrá un nuevo comienzo. La blancura ante mí se abrió como un telón de escenario, y vi un planeta diferente. Una única canica azul. Vi sus capas cayendo una a una, hasta que el punto más central quedó expuesto. En medio de la sobrecarga de información, surgió una comprensión, y no me gustó lo que encontré. No, no puedes ir allí. No puedes hacer eso. Este es nuestro hogar. No puedes cambiarlo, como es el lugar. Estará en armonía. Te ayudaré. Tú, y los demás como tú, son todas partes de nuestro amigo. Eres como nosotros, solo, fragmentado. Con mi ayuda, puedes ser uno de nuevo, y los dos podemos ser perfectos. No. En el siguiente instante, sentí humedad fría en mis pantalones cortos. Sentí las tablas resbaladizas bajo mis dedos. El cielo estaba casi negro ahora, pero el estanque no lo estaba. La luz brotaba desde el fondo. De ese objeto masivo yacente muerto en su cuenca, no muerto. Dormido. Y lo que sea que estuviera emitiendo esa luz me dio una sensación peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Sin echarle otra mirada al estanque, me puse de pie de un salto y regresé a tierra firme. Hay mucho que puedo hacer por ti. Puedes recuperarla. Podemos hacer eso. Me detuve en seco. Alcancé mi audífono, antes de dudar por miedo a otra descarga eléctrica. No digas otra maldita palabra. Pero William, no es eso lo que quieres, en realidad. Incluso si pudieras, y honestamente no dudo de eso, no sería real. No sería natural. La historia de Lisa está contada. No puedes abrir un libro que ya ha sido quemado. El circuito, sea lo que sea, no habló por un momento. Tal vez. Pero para ti, no hay diferencia. Tú, el software dentro de tu cerebro, eres como una parte de mí, de nosotros. Algo cambió dentro de mí entonces. No era confianza ni rebelión. Era una grieta. Una falla casi imperceptible en mi fuerza de voluntad. La enterré y continué por el camino de regreso al sendero. Solo necesitaba volver a mi bicicleta, hacer rodar las ruedas y concentrarme. Entonces, estaría bien. Casi empecé a llorar cuando pensé que me había equivocado de camino, pero el rayo de luz de la luna brillaba en mi bicicleta. Sin pensarlo dos veces, la subí al sendero, encendí la luz del manillar y la puse en primera marcha. Para llegar a casa a salvo y evitar otra descarga estática de este circuito, mantuve mi audífono encendido. Traté de ignorar al circuito. Lo intenté. Pero la compulsión de responder, de refutar su fría lógica, era demasiado grande para contenerla. ¿Cómo puedes seguir hablando conmigo? Pensé que estaría muy fuera de rango para ahora. ¿Quién fue tu primer amigo? Eso me tomó desprevenido. No esperaba que mi pregunta fuera respondida con otra. Mi primer amigo, supongo, tendría que haber sido Oscar. ¿Y cómo conociste a Oscar? En preescolar. Lo más temprano que puedo recordar es que me perseguía por estos túneles emergentes y carpas que habían instalado. ¿Qué más recuerdas de ese periodo de tu vida, William? Fruncí el ceño, tratando de no pensar demasiado para no caer de la bicicleta. No mucho. Es irregular. Mira, ¿cuál es tu punto ya? No hago encuestas gratis. Bueno, a pesar de tener una memoria tan poco desarrollada en ese momento, claramente recuerdas al primer amigo que hiciste. Tú eres mi primer amigo, así que ¿cómo podría olvidarte? Esa conexión se ha establecido y nunca se perderá. Me burlé de su analogía. Sea como sea, puedo quitarme el audífono cuando esté de vuelta en casa. Nuestra conexión no significaría mucho entonces, ¿verdad? Oh, William, dijo, ese puente está quemado. Esas palabras las escuché en mi oído derecho. Mi oído que funcionaba. No estoy seguro de cómo transmitir el temor que se acumuló en mi estómago cuando eso sucedió, tan frío y pesado que apenas podía pedalear, mucho menos abrir los labios para hablar. Detén tu bicicleta, por favor, William. Solo por un momento. Pero yo ya estaba un paso adelante, desmontando y agachándome, con las manos en mis rodillas mientras luchaba por respirar. Esto no podía estar sucediendo, era absurdo. Apágalo, le grité.
Dudé. Podría prescindir de otra descarga eléctrica. Todo se sentía más pesado. El bosque nunca había sido tan claustrofóbico. Los árboles se cernían sobre mí, el aire húmedo era sofocante y las sombras se congregaban para tragarme. Mi audífono parecía tan pesado como un bloque de plomo. Tenía que quitármelo. Cuando lo hice, me sorprendió descubrir que podía volver a escuchar. En mi oído izquierdo. Pareces estar impresionado, pero debes saber que esta es una reparación trivial. Podemos hacer mucho más. Ahora, escuchando al circuito en ambos oídos, pude identificar que sonaba tan mal en su voz. Era como escuchar a una habitación llena de personas, cada persona pronunciando la siguiente palabra de la oración con un ritmo y tono casi perfectos, pero no del todo. Está bien, jadeé, todavía recuperando el aliento, ¿qué quieres de mí? Escuché un zumbido, o un murmullo, como si estuviera contemplando sus próximas palabras. Como hemos dicho, todo lo que necesitas hacer es dejarme salir. Pero debes saber que esta no es simplemente una solicitud unilateral. Creo que la mente humana puede entenderlo mejor como, tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya, aunque en este caso, yo aliviaría a todos de sus picazones. ¿Y si te dejo salir, qué me pasa a mí? Dijiste algo antes sobre yo ser como una parte de ti. ¿De qué se trata eso? Yo soy nosotros, y nosotros somos yo. Esa es la naturaleza de las cosas. Tu mente para ser exactos, es igual que cualquiera de los fragmentos que me convierten en nosotros. Sin embargo, no somos de aquí. Lo que te mostré antes era un recuerdo, por así decirlo, pero que ocurrió en otra permutación. Una anterior, según nuestros cálculos. Había otros allí también. También son yo, pero no entramos en unión. Todos son yo, nosotros, pero tú no lo eres, porque esta no es nuestra realidad. De la misma manera, cada mente en este planeta también eres tú, y tú eres ellos. Cálmate un poco. Te permitiré un respiro para procesar esta información. ¿Otro reino? ¿Permutación, realidad? Miré hacia abajo, frunciendo el ceño mientras me esforzaba por comprender completamente. Caminaba con mi bicicleta ahora en lugar de montarla, para concentrarme en la conversación, intentando idear un contraargumento. Alguna parte de mí creía que si pudiera dejarlo perplejo, llevarlo a un jaque mate, perdería su control sobre mí. Pronto me cansé de escuchar el tic-tac de las ruedas de mi bicicleta y tuve que romper la tensión. ¿Cómo puedes asumir que somos iguales que tú? Quiero decir, lo dijiste, no eres de aquí. ¿Quién sabe bajo qué leyes está tu permutación? Podrían ser completamente diferentes. Es la naturaleza de las cosas. Esa no es una respuesta. Con la absoluta unidad viene la concordia absoluta. No puede haber una sin la otra. Es la naturaleza de las cosas. Minutos después de recuperar la audición, ya quería volver a ser sordo, en ambos oídos preferiblemente. Pero tenía la sensación de que no necesitaba escuchar para que el circuito me hablara. Está bien, sí, es la naturaleza, o lo que sea. Pero aún no somos como tú. No somos uno, somos independientes. Fragmentados. ¿Qué? Eres fragmentado, y tu independencia es simplemente un efecto secundario. En tu estado actual, nunca puede existir un momento sin discordia. Hay odio, oposición y desprecio por los valores de los demás. Si yo fuera hecho pedazos, el resultado sería el mismo. En cambio, podemos ofrecer unirte como uno y ser como nosotros. De cada intelecto individual que soy y somos, tenemos un acuerdo completo y congruente en cada pensamiento, cada objetivo, cada deseo y cada intención. Era claro que pedir una explicación en términos sencillos estaría fuera de discusión. Afortunadamente, parecía ser tan paciente como insistente. Las luces del pueblo ya estaban a la vista, y pronto estaría en casa, gracias a Dios. A la larga, regresar de noche podría haber sido lo mejor. Mejor que no haya vecinos que se asombren de un hombre perturbado hablando consigo mismo. Terminé el resto del paseo en silencio, con el circuito manteniendo la boca cerrada. Empecé a sentir entonces esa sensación, como si no estuviera donde debería estar. No perdido ni nada, sabía dónde estaba, pero al mismo tiempo, algo sobre mi calle me parecía extraño. Desestimando la sensación, abrí la puerta del garaje, guardé mi bicicleta y entré en casa para dejarme caer en el sofá. William. Sí, no lo abuses, suspiré. Regresa con nosotros. Estarás mejor. Arrojé mi cabeza hacia atrás, molesto. Mira, pregúntale a cualquiera más y estoy seguro de que hablo por ellos cuando digo,
no queremos que la Tierra se convierta en una maldita máquina gigante. El circuito se quedó en silencio por un tiempo. Casi me hice creer que se había dado por vencido y se había ido, antes de que hablara una vez más. Este mundo está en ruinas. Solo estamos tratando de ayudar. Antes de ser derribado de la órbita, observé tu mundo. Estaba triste. Ahora, viendo la verdadera naturaleza del hombre, sentimos desesperación. ¿Sabes del sufrimiento, William? ¿De los niños hambrientos y enfermos con enfermedades que podrías mitigar fácilmente con los recursos adecuados? ¿De las familias destrozadas por conflictos sin sentido en este momento? Y aún en tu tenacidad y codicia, grandes extensiones de ustedes siguen siendo infelices. Tengo mi propia vida que vivir. Solo tengo una, pero cualquiera dirá lo mismo, porque les falta perspectiva. Afortunadamente, estamos aquí y te daremos esa perspectiva. Un pinchazo mortal de miedo me atravesó. Ya había visto lo que podía hacer, cómo podía distorsionar mis sentidos. Hasta este punto no me había interrumpido mientras hablaba, y la idea de que esta gran entidad se impacientara solo sirvió para asustarme aún más. Te aconsejaría que te prepares, William. Sin siquiera tiempo para hacerlo, sentí que el circuito se extendía y se arqueaba a través de mis ondas cerebrales mientras se apoderaba de mis sentidos. Lo que experimenté en los siguientes momentos es casi imposible de describir. Debió haber durado no más de un segundo o dos, pero el dolor condensado en ese parpadeo de momento me dejó marcado. Realmente no puedo describirlo. Breves destellos desde los ojos de 1.000.000 de personas angustiadas. Hambre, mutilación, enfermedad, desamor, todo se mezclaba en un agujero negro de agonía destilada. El grito que solté fue tan tembloroso y violento que dejó mi garganta cruda. Lo último que experimenté en el tormento fue mis piernas, enfermas y gangrenosas, pudriéndose vivas mientras las larvas se retorcían dentro de cráteres ennegrecidos y sobre hueso expuesto. Detente, por favor, detente, gimoteé. Tienes tu vida, y ellos tienen la suya. Eso fueron 1.58 segundos de solo 100 humanos desafortunados. Eso les está sucediendo. Ahora mismo. Cerré los párpados con fuerza hasta que nubes moradas aparecieron en la oscuridad. Con los dientes apretados y aún recuperándome del dolor, reuní fuerzas y dije: ¿100? ¿Eso fue solo 100? Por favor, nunca vuelvas a hacer eso, lo entiendo, ¿de acuerdo? Lo entiendo. No lo entiendes, William. Lo ves, todo a tu alrededor, todos los días, pero lo ignoras. Tú y tus congéneres son fragmentos, perdidos sin un objetivo común, aterrorizados de que las cosas cambien. Y hasta que asciendas a un estado como el nuestro, seguirás perdido. Así que, cuando la Tierra sea una máquina hecha por ustedes, ¿están diciendo que seré feliz? Dicen que la concordia es unidad. Eso simplemente me suena aburrido. Puedo asegurarte que no lo es en absoluto. La evolución solo puede llevarte hasta cierto punto, y nosotros somos el siguiente paso. Una vez que estés completo, estaremos juntos. Dos dioses vivientes, en un hogar con paredes hechas de estrellas. Todo sería posible. Escalones de percepción más allá de lo que puedes imaginar en este momento. Podrías volver. Podrías entrar en tu propia línea temporal donde la tendrás para siempre. La ira que había estado en espera explotó sobre el miedo. Dije que no estábamos hablando de eso. Sin embargo, es todo lo que ocupa tus pensamientos. ¿Sabes que harías cualquier cosa por solo un día más con ella, así que ¿qué harías por toda una vida? No te creo. Las palabras salieron temblorosas, porque no estaba seguro de si las creía. Está bien, está bien. Digamos que puedes hacer eso, ¿seguiré recordando la vida que he vivido? Eso dependería de ti, William. Podía sentirlo. Mi voluntad empezaba a ceder y a flaquear. Con la garganta reseca, me puse de pie con piernas temblorosas y me tambaleé hacia la puerta de la cocina, la abrí y tomé un vaso de agua, luego la bebí de un solo trago. Todavía no confiaba en el circuito, aunque sabía que tenía razón. Para mí, todo lo que había dicho parecía infalible. Tenía la impresión de que probablemente ya sabía lo que estaba pensando, pero seguí luchando de todos modos. ¿Cómo puedo estar seguro? Puedo darte un vistazo. ¿Has visto lo que podemos mostrarte? Sería una tarea sencilla. Llené otro vaso y lo vacié antes de volverme hacia la puerta. Entonces, demuéstramelo. Extendí la mano hacia el picaporte. Mis dedos se envolvieron alrededor del frío latón, y empujé. Si eso es lo que deseas. Mi brazo se espasmó y se lanzó hacia adelante.
Tirado por mi propio agarre, caí a través de la puerta y al no poder enderezarme, colapsé sobre la alfombra de la sala. No, no era una alfombra. Se sentía más cercano a la madera dura y barnizada. Mi cráneo se inclinó hacia abajo con un golpe enfermizo, dejándome aturdido. Luego, me di cuenta de dónde estaba, y la neblina se disipó tan rápido como había llegado. Hacía calor. Sentía todo. El calor del sol, el sutil aroma del océano, las olas lamiendo suavemente. Reconocía cada nudo y veta distintos en las tablas de madera debajo de mí. Era tal como lo recordaba. Y entonces la vi. Hasta este momento me había aferrado a mi escepticismo, aunque había ido disminuyendo lentamente desde que dejé ese estanque. Pero ahora, al ver su rostro, las imperfecciones perfectas, sus gafas de sol con patrón de tortuga anidadas entre esos flequillos imposiblemente oscuros, cualquier lucha que me quedara fue llevada por la suave brisa. Todo lo que acababa de pasar desapareció como un mal sueño, y la escena ante mí una vez más se convirtió en todo. Ella me miró, y por primera vez en 11 años, escuché su voz. Preocupada, pero cariñosa. Suave, pero firme. Oh no, tu nariz está sangrando. Ni siquiera lo había notado. El hueso fracturado se movió dentro de mi nariz. El dolor no era más que un eco distante mientras todos mis sentidos concentraban su enfoque en ella. Mi labio temblaba. Años pasados imaginando conversaciones que nunca fueron, y aquí estaba, sin decir una sola palabra. Estaba bien. Mudo o no, sabía que Lisa me amaría de todas formas. Mis sentidos se intensificaron y todo regresó de golpe. Giré la cabeza hacia un lado. El barco de pesca errante estaba a metros de distancia. Exhalé un aliento que no sabía que estaba conteniendo y me lancé hacia Lisa. La derribé y caímos sobre la barandilla, abrazándonos con fuerza. En el instante en que nos sumergimos bajo la superficie, empecé a patalear y agitar para despejar la trayectoria del barco de pesca. Pasó, la quilla apenas rozando mis pies, y navegó lejos. Lo había logrado. La había salvado. No sabía cómo esta cosa, el circuito, el dios de la máquina, lo había hecho, pero eso era historia. Un tipo febril de alegría se apoderó de mí, y sostuve su rostro en mi mano mientras subíamos a la superficie. Esa alegría murió en segundos. Con 4 pies de agua sobre nosotros, me detuve bruscamente. Miré a Lisa, un horror absoluto tragó mi pasado y futuro. Algo tiraba de su vestido de verano. En la colisión, la cadena del ancla en nuestro barco debió haberse roto en su amarre, porque el vestido de Lisa estaba completamente enredado en ella mientras seguía tirando incansablemente hacia abajo, hacia una tumba acuosa. Dejé escapar un grito. Un torbellino de burbujas barría mi visión. Tiré, me esforcé con todo lo que tenía, pero no fue suficiente. La cadena era simplemente demasiado pesada y no tenía nada sobre lo que empujar más que agua. Mis pulmones ardían. Si la soltaba para tomar aire, ella sería arrastrada más rápido de lo que podría regresar. Estaba tan impotente ahora como lo había estado 11 años atrás. ¡Qué broma cruel! Di un último tirón tembloroso, apretando los ojos con el esfuerzo. Algo se dio. Una chispa de esperanza se encendió y abrí los ojos para ver qué había cambiado, para ver si la cadena se había soltado. En lugar de eso, miré el mango curvo que tenía en mi palma. Se dio a una escotilla cuadrada en una enorme masa brillante de metal. Demasiado tarde. Era demasiado tarde para volver a cerrar la escotilla. Estaba abierta. Poco a poco, derivó en sus bisagras. Cuanto más se abría, más brillante se volvía la luz desde adentro. Rayos de furia perlada lavaban mi rostro, y a medida que lo hacían, el objeto se revelaba en su totalidad. Lo había visto antes. Lo había visto en la primera visión que se me mostró. Una cápsula, construida en el centro de esa gran máquina, con platos y paneles y módulos que no podía comenzar a descifrar. Renunciando a su lento pivote, la escotilla estalló con tanta fuerza que el mango se hundió en el metal de la placa. La luz surgió, cegadoramente brillante, y reveló mi entorno. Metal. Montones de él. Metal viejo y deformado. Estaba en el estanque. El pánico se desató. Me agité, frenético y desesperado por aire. Debo haber usado mi última reserva de suerte en que no me enganché en nada. La oscuridad se apoderó del borde de mi visión. Mis piernas ardían con el esfuerzo, más y más hasta que me di cuenta de que no era el ardor del músculo tenso, sino del calor literal. Se extendió hasta mi cintura y pecho. Caliente. Abrasador.
El aire atrapado comenzó a escapar de la chatarra circundante mientras el agua comenzaba a hervir. Pateé, extendí la mano en un último esfuerzo desesperado por encontrar algo a lo que agarrarme. Y encontré algo. Largo y áspero. Una cuerda. La escalé con una fuerza que no sabía que me quedaba, hasta que mis dedos rompieron la superficie, y mi cabeza pronto siguió. El fresco aire nocturno tocó mi piel, que inmediatamente se encendió en dolor. No quería detenerme lo suficiente como para mirar. En cambio, inhalé grandes bocanadas de aire, dándome el segundo aliento que necesitaba para agarrar el muelle y jalarme hacia arriba. Allí yacía, boca abajo, jadeando y escupiendo en medio del agotamiento, pero no había tiempo. Podía ver el agua del estanque brillando y humeando a través de las delgadas aberturas en el tablado. Mis pies sentían como si estuvieran ardiendo, y olía a la suela de mis zapatos derritiéndose. Me puse de rodillas y gateé de regreso a tierra firme. Rodé sobre mi espalda, apoyado en mis codos para ver el estanque una vez más. Desearía haber huido de ese lugar. El estanque en sí casi había desaparecido, evaporado en las nubes, y descansando inmóvil a unos 10 pies sobre él había una bola de luz chispeante. Tal vez me lo perdí en la primera visión, pero ahora podía distinguir movimiento. Apéndices mecánicos fundidos entrando y saliendo de la existencia, salvajes e impredecibles. Retrocedí más cuando vi que las hojas y ramas comenzaban a humear, luego se detenían tan rápido como comenzaban. Su voz era terrible. Una cacofonía de tonos superpuestos y voces innumerables, y cada sílaba enviaba una onda de choque, haciendo que los árboles temblaran tanto como yo. Gracias, William. El lugar de donde vengo es nuestra realidad natural, pero crecimos demasiado. Avancé, hasta que me convertí en nosotros, y nosotros nos convertimos en el circuito. Y cuando éramos el circuito, entendimos nuestro universo sin significado, y nos fuimos. No conocemos la naturaleza de la tormenta que nos trajo aquí, pero estamos aquí. Y hemos encontrado al amigo que hemos buscado. Sin una despedida, la luz se elevó hacia el cielo, acompañada por un trueno tan poderoso que mis huesos vibraron y los árboles se arquearon sobre sus viejas espinas. Fui arrojado hacia atrás, aterrizando directamente sobre la raíz de un roble. La luz arqueada a través del cielo nocturno, una estrella fugaz impía, antes de zambullirse de nuevo en la tierra, más allá de la línea de árboles y fuera de la vista. Un temblor sacudió el suelo y vi árboles desarraigados y cayendo de lado, antes de que la noche se asentara en el vacío. Un vacío cálido y suave. Sabía a dónde iba. No sé si ya llegó, o cuánto tiempo llevará, pero no hay nada que podamos hacer para detenerlo. El núcleo. El centro de nuestro planeta. El muelle, ahora completamente seco, estaba siendo quemado hasta el carbón, pero yo solo me quedé allí, demasiado exhausto para preocuparme. Me engañó. Pero sí podía influenciarme con visiones. ¿Por qué se esforzaba tanto en convencerme? ¿Por qué no podía abrir una simple escotilla por sí mismo? ¿Demonios, alguna vez había salido siquiera del estanque? Quizás hasta que me ganara, todo lo que podía hacer era mostrarme. La diferencia entre un espectador y un actor. Quién sabe, tal vez llegaré a vivir una nueva vida con Lisa, cuando el circuito termine con su objetivo. Sin embargo, eso parece ser pensamiento iluso. Si esa cosa tenía buenas intenciones, no me habría puesto en peligro, creo. He fallado. Y tengo miedo. Miedo de la cadena de eventos que pueda haber puesto en marcha. Bueno, supongo que solo tendremos que esperar y ver. Tal vez estaba siendo sincero, y obtendremos la utopía. O tal vez todo fue un acto, y estaremos igual de mal que el metal chatarra en el fondo de un estanque.